nos guíe. Voy a pedir a el hermano Sammy. Hermano Sammy, diríjanos en la oración, hermano Sammy. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy, una vez más, venirnos delante de tu presencia. Padre, todo eso a través de Cristo. Bendice cada uno de mis hermanos, los que están aquí. Y también, Padre, el expositor de tu palabra, que seas con él, que le des la palabra que él adecuada que él necesita en esta tarde. Y también a aquellos hermanos que están en camino, pero sobre sus pasos. Gracias, Padre, en este tiempo que nuevamente te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si no se saben este himno, tararéenlo, pero si se lo saben, acompáñenme. Creo que es la primera vez que lo cantamos. Este himno se llama En Jesucristo, mártir de paz. Perdón, hermanos, denme un segundo que hay una falla medio técnica. ¿Nos apoyas, David, por favor, con la computadora?
vamos a dar el tiempo al pastor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 110. Ya llegamos al Salmo 110. Una vez más, Salmo 110 no es un salmo muy largo, tiene 7 versos, así es que sí nos da tiempo el día de hoy para, en una forma sencilla, poder meditar en él y por supuesto llevarnos alguna enseñanza para hoy. Dice, ¿lo tienen todos? Vamos a leerlo en primer lugar, los 7 versos, y después yo les voy a explicar de qué trata antes de analizar algunos versículos principales. Dice así del verso 1 hasta el verso número 7. El título en nuestra Biblia aparece como Jehová da dominio al rey, dice Salmo de David. O sea, este salmo fue escrito por David y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hagamos una breve oración que el Señor nos ayude a comprender este salmo, que es bien importante este salmo, para entenderlo y que nosotros podamos tener más confianza en nuestro Señor y Salvador. Vamos a hacer una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Gracias por los que pudieron estar presentes, porque el trabajo se los permitió, porque la salud se los permitió y tú pusiste una buena disposición en el corazón. Pero igualmente, Padre, te pedimos por aquellos que no pudieron estar por circunstancias diversas, tal vez el trabajo, tal vez la salud en algunos casos. Ayúdales, por favor, bendíceles ahí donde estén ellos, tal vez limitados por las cuestiones físicas. Señor, bendíceles, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si alguno tal vez pudo reunirse y no quiso por algún asunto también del corazón, igualmente, Señor, ayúdale que tenga buen ánimo. Ayúdale como a nosotros también nos has ayudado en algún tiempo, cuando tal vez éramos renuentes, Señora, y apreciar tu palabra. En todos los casos, Padre, tú conoces los corazones. Bendice según la necesidad en cada uno de ellos. Lo pedimos por el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 110. Yo le puse por tema a este Salmo 110, Cristo es Rey y sacerdote. Una vez más, yo le puse por tema, Cristo es Rey y sacerdote. Bueno, ¿por qué le puse ese tema? Bueno, porque el Salmo 110 precisamente habla sobre eso, como introducción. Este Salmo 110 es un salmo mesiánico, es decir, prácticamente todo lo que habla se refiere a la persona de Jesucristo. Es uno de los salmos, por cierto, más citados en el Nuevo Testamento. En los evangelios se citó, lo citó Jesucristo. En el libro de Hebreos lo citó el escritor de Hebreos para hablar sobre la superioridad de Cristo, para hablar del sacerdocio de Cristo.
Así es que este salmo fue utilizado para resaltar la deidad de Jesús como Rey eterno, para resaltar a Jesucristo como el sacerdote eterno y también para hablar de la victoria final de Jesucristo. O sea que este salmo encontramos tres cosas principales. En el verso 1 al 3, este salmo nos va a hablar sobre la deidad de Jesucristo como el Rey. Él es el Rey soberano, el Rey eterno. Jesús, el descendiente del linaje de David, Jesús, hecho carne, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Del verso 1 al verso 3. En el verso número 4, especialmente nos habla sobre otra área del ministerio de Jesús o de la vida de Jesús. Jesús también es un sacerdote. Algo interesante. Jesús no desciende de la tribu de Leví, donde se tenían que instituir los sacerdotes. Él desciende de la tribu de Judá, pero aún así Jesús también es un sacerdote, ¿ok? Y del verso 5 hasta el verso número 7 concluye el Salmo 110 hablando de la victoria final del rey, el día de su ira, ¿no? De su justa ira, cuando él se vengue de sus enemigos, aquellos que rechazaron su salvación, aquellos que se opusieron a él. Entonces habla de tres cosas. Resaltar que Jesús es el Rey eterno, no solamente un hombre, que Él es el sacerdote que intercede eternamente por los que confían en Él, o sea, por nosotros en este tiempo también, y que la victoria en Él está asegurada. Solamente que no ha concluido este asunto, pero que es una victoria que ya está asegurada. Este salmo entonces presenta una imagen del Mesías, no solo como rey, sino también como sacerdote. Una vez más les digo por qué es importante para la iglesia hoy, porque este salmo asegura que el reino de Jesús es seguro y que Él está reinando actualmente a la diestra del Padre, que sus enemigos han sido vencidos, que no se ha llegado ese día que todo concluya, pero la escritura lo mira así. Jesucristo ha vencido sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos aquellos que se oponen a su reino. Jesús no es solamente presentado como un conquistador, como un rey conquistador, sino también como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Es importante entender por qué según el orden de Melquisedec. Este salmo, una vez más, ofrece esperanza al creyente, o sea, a usted y a mí. Debe ofrecernos esperanza al leerlo. ¿Por qué? Bueno, porque en este tiempo estamos enfrentando, por ejemplo, en el área espiritual, tenemos enemigos, ¿cierto? Sí, Satanás es un gran enemigo en el área espiritual. Satanás usa de muchas herramientas para hacerle la vida imposible a los hijos de Dios, porque les quiere destruir. Y por cierto, Satanás está detrás de todo, del mundo que rechaza este, eh, la salvación de Jesucristo, ¿no? Y es un enemigo muy poderoso, pero debemos confiar en Jesucristo que Él ha vencido. Es útil este salmo para la iglesia porque también nos recuerda que nosotros tenemos alguien que intercede por nosotros delante del Padre, que usted no necesita ir a un hombre para decirle, hey, ora por mí. Lo hacemos porque como iglesia oramos juntos, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en que Cristo intercede por nosotros delante del Padre, ¿no? Entonces tenemos un sacerdote que no se cansa, que no se sienta, que no tiene hambre, que no tiene que pedir por sus pecados, ¿no? Que Él es perfecto y siempre aboga por nosotros, ¿no? Así es que este salmo debería darnos esperanza. De hecho, hay un texto, no pierda el Salmo 110, pero lea conmigo, por ejemplo, Hebreos capítulo 4. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, se habló mucho, se citó mucho el Salmo 110. Mire un ejemplo, Hebreos capítulo 4, en el verso 14 al verso 16. Búsquelo, le doy tiempo. No mucho tampoco, ¿ok? Recuerden que además tenemos ahí con el video que no funcionó unos escasos 40 minutos. Pero Hebreos capítulo 4, en el verso 14 al 16, nos habla, ¿no? de las bendiciones que tiene la iglesia en Cristo, ¿no? Que Él es el sacerdote, ¿no?
un trono de gracia. Lo leo, dice el verso 14 al 16, escuchen. Escribió el escritor, escribió, creemos que fue Pablo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, hay que tener fe, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como el Salmo 110 habla de Jesucristo como el Rey eterno y como el sacerdote eterno, me pareció bien mencionar esto que lo hemos estudiado en el pasado. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se mencionan 4 ministerios, ¿no? Que también pertenecen a Cristo. Jesucristo estuvo presente en los 4 ministerios que había en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan cuáles son, ¿cierto? Había tres áreas en que los hombres funcionaban por mandato de Dios. Por ejemplo, había reyes, ¿ah? El rey era ungido, ¿no? Para ser rey de parte de Dios. Dios decidía quién iba a ser rey. El otro ministerio que encontramos es el del sacerdote. El sacerdote fue establecido por Dios también. El otro ministerio que encontramos es el de los jueces, el juez salvador, como el libro de los jueces, ¿no? Que siempre que el pueblo estaba necesitado había un salvador, el juez, ¿no? Y el cuarto ministerio es el profeta que también fue llamado por Dios. Bueno, Jesucristo en su espíritu estuvo presente en estos 4 ministerios. Jesucristo estaba dirigiendo, por decirlo así, al rey, al profeta, al sacerdote. ¿Y cuál me faltó? Al rey, al sacerdote, al profeta y al juez. Son 4 ministerios. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan sobre la vida, sobre la obra de Jesucristo, sobre el ministerio de Jesucristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos habla de la vida de Jesús desde un ángulo diferente, ¿ok? Cada uno habla, digamos, lo mismo, pero de una perspectiva diferente, ¿no? Como una fotografía que te tomas por enfrente, por atrás, por el lado derecho, por el lado izquierdo, ¿cierto? Cada uno ve una etapa, ¿no? Mateo habla de Jesús, por supuesto, la vida y obra de Jesús, pero Mateo habla de Jesús como el rey, ¿ok? Las palabras son como dirigidas, Él es el rey, ¿no? Que vino a nacer, y a morir, ¿no? Y que reina para siempre, ¿no? Marcos también habla de Jesucristo, su obra, ¿ok? Aquí en la tierra, su nacimiento, hasta su muerte y su ascensión. Pero, pero Marcos presenta a Jesús no meramente como un rey, habla de él también como un rey, pero más que nada lo presenta como el sacerdote que vino a servir, ¿no? Algunos dicen que lo presenta como el siervo sufriente, ¿no? Más bien es el sacerdote, porque el sacerdote es el que servía, ¿no? El que nunca descansaba. ¿Por qué? Porque los sacrificios tenían que presentarse hasta que viniera un sacrificio perfecto. Entonces, Marcos habla de Jesucristo como el sacerdote, ¿ok? Lucas habla lo mismo, pero desde otro ángulo. Lucas lo presenta, algunos dicen que como el Hijo del Hombre. Sí, sí, pero más bien como el juez salvador, ¿no? Como el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Ahora Jesucristo es tanto el Salvador como el que salva al que se ha perdido, pero el juez, perdón, como el juez salvador, pero también algún día va a ser el juez que juzga, ¿ok? Pero él es el juez también, o sea, Jesús es el rey, también es sacerdote, también es el juez salvador, ¿no? Como Sansón, ¿no? Como todos estos hombres en el libro de los jueces. Y por último, Juan, que habla lo mismo que los otros 3 desde otra perspectiva,
algunas cosas más, algunas cosas menos. Juan lo presenta como el profeta. De hecho, así comienza. ¿Qué hacía el profeta? ¿Cuál era la función del profeta? Traer el mensaje, ¿no? Y de hecho, ¿cómo comienza Juan? En el principio era el verbo, o sea, la palabra, ¿no? El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y después dice que el verbo, que es la palabra, dice, se hizo carne, ¿no? Sí, la palabra vino a este mundo, ese es Jesucristo, ¿no? Y ninguno más que Juan para hablar de los señales, milagros y maravillas que hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan mira a Jesucristo como el profeta, ¿no? Términos generales. Bueno, aquí tenemos el Salmo 110. El Salmo 110 se enfoca en dos áreas del ministerio de Jesús, que él es un rey y es un sacerdote, ¿no? Y que algún día él traerá juicio a la tierra. Eso es como introducción. Ahora vamos a comenzar entonces a ver qué nos dice el Salmo 110, escrito aquí por David. Del verso 1 al verso número 3, lo primero que vamos a ver es y esto es importante, que Jesucristo es, es el Rey eterno. Leamos el verso número 1 para comenzar. Dice así: Jehová dijo a mi Señor. Recuerden que está escribiendo David, ¿eh? O sea, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿quién era el señor más grande en esos tiempos? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el señor, el que gobernaba? Pues era David, ¿no? No había otro más grande que David. Pero David reconoce que él no es el más grande. Hay uno más grande que él. David le llama mi señor. La palabra que David utilizó ahí es la palabra Adonai. Adonai es la palabra que se usó para referirse al Señor, el Adonai. Y Adonai habla de alguien que gobierna sobre todo, ¿ok? Adonai es una palabra, un título dado a Dios, solamente a Dios, y se refiere a alguien que es un señor, pero más grande que todos los señores, ¿ok? Porque David es un señor, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento hubo muchos señores, pero ninguno fue Adonai, ¿ok? Solamente uno es el Señor. Entonces David escribe así: Jehová dijo a mi Señor, o sea, se refiere a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David está reconociendo que hay un Señor, ¿cierto? Uno superior, que Dios así lo estableció, y este es el Hijo de Dios. Jesús citó este verso número 1 del Salmo 110 para demostrar que Jesús, lo citó Jesús mismo, para demostrar que Él es el Mesías. Él es, aunque Jesús descendió de David, Él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en su ministerio? Le rechazaron porque todos decían, bueno, él es Jesús, es un hombre, Él desciende de David, ¿no? Él no es Dios, Él no es un Señor. Y Jesús les va a demostrar que sí, que Él es más grande que David, que aunque nació del linaje de David, Él es antes que David. ¿Sí me entiende? Eso vamos a leerlo allá en Mateo capítulo 22, por ejemplo. Bueno, vamos un poquito más. Mateo 16 busque. Mateo capítulo 16. Vamos todos allá a Mateo capítulo 16, donde Jesús citó el Salmo 110 para demostrar que Él es más grande que David, que es antes que David. Jesús le va a demostrar a los fariseos que le rechazan, que aún David le dijo a Él, Señor, o sea, a Cristo. ¿Sí, sí lo tiene? Mateo capítulo 16, en el verso 13 al verso 17 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, bueno, no era bueno, sí era importante ese, pero no, era 41, perdón. Mateo 22, 41. Me salté uno. Ese también lo vamos a leer, pero es después. Mateo 22, 41. Mateo 22, 41. ¿Lo tiene?
Así, dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Imagínense, ¿no? Los fariseos rechazan a Jesús. Le ven como el hijo de José, ¿no? Saben que desciende de David, pero le tienen como un hombre nada más, ¿no? Jesús se presenta diciéndoles que es el Hijo de Dios y ellos no le creen, ¿no? Y les hace esta pregunta que ellos no van a poder contestar, porque les va a citar el Salmo 110. ¿Sí estamos? Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, y contestaron bien, ¿cierto? Le dijeron los fariseos, obviamente. De David, dice. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después le dice Jesús, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿no? De hecho, esto se podría aplicar también a María, ¿no? Jesús es hijo de María, ¿no? ¿Cierto? Pero como María también le llama Señor, ¿cierto? Sí, si leemos la Biblia, realmente nosotros entendemos que ¿quién existió primero, Jesús o María? Sí. ¿Quién existió primero? Jesús. Él ha existido siempre, ¿ok? Jesús es eterno, él siempre ha existido, ¿cierto? ¿Cómo es que es hijo de María entonces? Bueno, esto solamente se explica por una forma, no por la encarnación. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne, que vino a través del linaje de David, ¿eh? Y que María, por supuesto, es del linaje de David, ¿no? Pero Jesús ha existido antes que David, antes que María, antes de que cualquier cosa existiera, Jesús existe, ¿sí me entiende? Es como lo podemos explicar. De hecho, eh, le dije, hay varios, no los vamos a buscar, pero hay varios textos en la Biblia del Nuevo Testamento en los cuales los hombres citaron el Salmo 110. Por ejemplo, no lo busquen, nomás lo voy a mencionar, ¿no? En primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 25, Pablo citó también el Salmo 110 para hablar del gobierno y dominio de Jesús, el Mesías. Eh, Repito, en primera carta a los Corintios 15, 25, no lo voy a leer, pero ahí Pablo citó Salmo 110. También en Hebreos 1:13, Pablo citó el Salmo 110 para decir que Jesús es superior que los ángeles, que cualquier cosa creada también. En Hebreos 10:13 también Pablo citó el Salmo 110 para explicar el gobierno y dominio de Jesús, el Mesías. Y como lo acabamos de ver ahorita, también Jesucristo mismo lo citó en los evangelios, ¿no? De hecho, miren, ahora sí la cita que leemos al principio, Mateo capítulo 16, en el verso 13, esa misma pregunta le hizo Jesús, pero ahora a sus discípulos, ¿eh? Y mira cuál fue la respuesta bien diferente, ¿no? Si vieron cómo le preguntó a los fariseos y que no pudieron contestar o después o explicarlo, ¿no? Ahora, miren lo que le preguntó Jesús a sus discípulos. Dice en Mateo capítulo 16, en el verso 13 al 17. ¿Sí lo tiene? Antes de leerlo, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Es soberano, es el Rey eterno, es Señor de señores, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todos los hombres lo quieren reconocer así. No todos los hombres miran a Jesucristo como el Rey soberano. No todos les ven como el Hijo de Dios. No todos ven a Jesucristo como Dios mismo. Muchos hombres le ven como simplemente un hombre. Tal vez un profeta, ¿ok? Un servidor. Pero no todos quieren reconocer su deidad. Y ustedes saben qué denominaciones no reconocen a Jesucristo como Dios. Sí lo saben, ¿cierto?
ya ni siquiera lo voy a mencionar. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esto. Dice Mateo capítulo 16, en el verso 13 al 17, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó ahora a sus discípulos, ¿ok? Dice, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, o sea, algunos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Otros dicen que Elías, ¿no? Y otros Jeremías, ¿no? Algunos dicen, algunos o algunos de los profetas. Él les dijo, a ellos les preguntó, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta es importantísima porque, de hecho, esta es la pregunta que tenemos en el primer tema de la escuela dominical de este año, ¿ok? ¿Quién decís que soy yo? Si alguien le pregunta a usted y le dice, ¿quién es Jesucristo? Usted tiene que saber, tiene que estar listo para contestar quién es Jesucristo, ¿ok? Usted sabe quién es Jesucristo. No vaya a decir, es un profeta. Hizo obra de profeta, por supuesto. Un sacerdote, hizo obra de sacerdote, por supuesto. Un juez, él es juez. Es un rey, es un rey. Pero más eso y todo lo demás, él es el Hijo de Dios, Dios mismo. El Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Mesías encarnado, ¿ok? Dice ahí enseguida, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿no? El Mesías, el esperado, el ungido, pues. Tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es importantísimo que usted tenga en un concepto correcto a la persona de Jesucristo, que no le puede tener igual que un ángel. Usted no puede decir, él es igual a un ángel. No, él es Dios, ¿ok? En la Biblia le conocemos como el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es importante porque, por ejemplo, Juan en sus cartas y Pedro y Judas lucharon contra aquellos y advirtieron contra aquellos que negarían la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, no lo busque, lo voy a leer. En la primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 3, Juan escribió así, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que se hizo carne, que el Hijo de Dios se hizo carne, no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que desde el tiempo de los apóstoles ya había personas que negaban la deidad de Jesucristo. Aun cuando los apóstoles predicaban y estaban escribiendo la Biblia, lo que Dios les reveló, que Jesucristo realmente es Dios, había hombres que lo negaban, ¿cierto? Y hoy en día lo siguen negando muchos. Entonces nosotros tenemos que saber quién es Jesucristo realmente. Y solamente para concluir, no hablando de que Jesucristo ha estado en los 4 ministerios que están en la Biblia, ¿no? Que son bien claros, el rey, el sacerdote, el profeta y el juez. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que me gusta citarlo cada que tengo la oportunidad porque ahí está también bastante claro, pero para algunos no es tan claro, ¿no? Vaya conmigo, ahí sí vaya conmigo, no pierda el Salmo 110. Todavía tengo tiempo, ¿no? Tengo todavía 10 minutos para terminar, no 20 minutos. Ve Apocalipsis capítulo 4. Por favor, vamos todos, ¿no? Que también ahí habla de Jesucristo. Allí va a hablar precisamente de Jesucristo y cómo en su deidad, en su gloria, se ven los 4 ministerios, para que me entiendan. Apocalipsis capítulo 4. Cuando llegue me avisa. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4 específicamente y el capítulo 5, Juan escribió sobre Jesucristo en su gloria. Es decir, Juan lo que está mirando tiene esta visión celestial de quién es Jesucristo en su trono, ¿verdad? En su gloria. Recuerden, nosotros conocemos a Jesucristo por los evangelios, por lo que hizo, ¿verdad? Cómo nació, cómo vivió, cómo murió.
Pero es hasta Apocalipsis especialmente donde Juan dice, ahora quiero que sepan, porque Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. O sea, ¿quién es realmente Jesucristo? En su gloria. Él es Dios. Y Juan dice que le mira así, por eso ahí en el capítulo 4 habla sobre la adoración celestial. ¿De quién? De Jesucristo. Y por eso en el verso 1 dice Juan, después de que habló de las iglesias terrenales, va a hablar de Cristo en su gloria, porque Juan le miró allá. Dice así, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, dice. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Y quién cree que está mirando Juan ahí? Ese trono. Usted dirá, "Ah, Jehová". Bueno, aquí Juan está, recuerden que es Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Lo que Juan está viendo es a Jesucristo en su trono como Dios, ¿ok? Dice, vi a uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a vida de jaspe y de coralina, en fin, su gloria, ¿no? Ahora, cuando llegamos al verso número 6 y al verso número 8, Juan mira a Cristo, y aquí muchos veces no lo entienden, mira a Jesucristo en sus ministerios, ¿no? Sus ministerios que tuvo en el Antiguo Testamento, sus ministerios que desarrolló cuando estuvo en la tierra, y sus ministerios que son parte de él. Jesucristo es todo esto lo que vamos a ver. O sea, en su deidad, Jesucristo gobierna sobre la tierra, aunque no se mire, ¿ok? Todo lo que sucede en la tierra está bajo el control de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Él es soberano. Y él lo ha hecho así. Dios gobernó a Israel a través del rey, sirvió a través del profeta, les habló a través, perdón, les sirvió a través del sacerdote, les habló a través del profeta, les salvó a través del juez. Y Jesucristo es todo esto. Por eso cuando Juan le mira a Cristo, le mira así. Ya conmigo el verso 6 al verso 8 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, dice, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, dice, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor de y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, lo que Juan está viendo es la adoración celestial de Jesucristo. Y uno, ¿y qué son esos cuatro seres vivientes? Bueno, es Jesucristo mismo en sus cuatro ministerios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando Juan le ve allí como el primer ser viviente, que le ve como un león, ¿no? Le ve como un león, después le ve como un becerro, después le ve como un hombre y le ve también como un águila volando. Y realmente estas eran las cuatro banderas que tenía Israel, ¿no? Cuando Israel se detenía en el desierto y en el centro estaba el arca del pacto, el tabernáculo, que significa la presencia de Dios, desde ahí, por decirlo así, en la tierra, por decirlo así, esto era una imagen del futuro, ¿no? Que Dios gobernaba desde el tabernáculo. Israel se dividía en cuatro, ¿ok? Ponía 3 tribus al frente, 3 tribus atrás, una tribu a la izquierda y una tribu a la derecha, ¿no? Y en todo eso que estaba ahí, hablaba sobre Dios y su gobierno, ¿no? Y una tribu, ya ustedes saben, ¿no? Una tribu tenía una bandera, la bandera de los reyes. ¿Cuál era? Pues el león, ¿no? El león. Por eso ven aquí a Jesucristo como una imagen de león, ¿no? Era Jesucristo sobre los reyes, ¿no? Y también ve aquí a Jesucristo como un becerro, ¿no? ¿Y quién tenía la bandera del becerro? Y los levitas. Los levitas llevaban la bandera del becerro, el sacrificio, ¿no? Y también lo ve como un hombre. ¿Y quién llevaba una imagen de hombre? ¿Qué tribus? Eran 3 tribus. Esto representaba a los jueces, al juez Salvador, ¿no? Eran 3 tribus más. En la Biblia está en el Antiguo Testamento. No hay tiempo para leer todo eso. Y por último,
un águila. Las otras tres tribus eran la bandera del águila. Nuestra representaba a los profetas, a los que traían el mensaje. Y eso es lo que ve Juan allá en el cielo. Lo que existió en la tierra, Juan lo ve, pero ahora de una manera celestial. Jesucristo sirvió, tuvo su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Pero ahora está en el cielo, ¿no? Entonces Juan ve su deidad. Eso habla de que Jesús nunca ha perdido el control de nada, ¿ok? Él se presentó y lo hizo a través del pueblo hebreo, pero su objetivo o su propósito es que tiene control sobre toda la humanidad, no solamente sobre el pueblo hebreo. Pero le conocimos a través del pueblo hebreo, ¿cierto? Por lo que hizo en ellos. Pero eso se va a extender a toda la humanidad. La Biblia es bien clara. Dios comenzó hablando a un pueblo, al pueblo hebreo. Pero el propósito es que su mensaje llegara a toda la humanidad. No se ha cumplido todo, pero se cumplirá. Por eso decimos que Cristo tiene 4 ministerios y que el Salmo 110 nada más habla de 2, ¿no? Aunque se mencionan los 4 también, ¿ok? Pero se enfoca principalmente en 2. Y solamente hemos leído el verso 1 que dice del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Y así leamos el verso 3 al verso 4 y vamos más rápido, ¿no? Todavía no me dé tiempo a terminar, pero bueno, hasta donde lleguemos. Dice el verso 2 sigue hablando sobre la exaltación de Jesucristo como rey, ¿no? Dice el verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, esto es algo profético. Aquí está hablando de que Jesucristo gobernará en algún momento, ¿no? O sea, ya gobierna hoy, aunque no se mire todavía, pero llegará un día en que Jesucristo vendrá literalmente a la tierra y someterá a todos sus enemigos. Él vendrá y gobernará desde Jerusalén, por cierto, ¿no? Jerusalén es llamado Sión. Allí vendrá el Señor y desde ahí, con su poder o su poder más bien se extenderá a todas las naciones. Sí, la Biblia habla sobre esto. Cuando Jesucristo venga otra vez a la tierra, Él vendrá y se sentará en su trono desde Israel y desde ahí gobernará a todas las naciones. Jesucristo traerá el gobierno perfecto, el gobierno duradero. Ustedes saben, ¿no? Que esto es esperanzador porque hoy en día, ¿cómo reinan los que reinan en este momento? ¿Reinan correctamente? ¿Dan buen trato a los que gobiernan? ¿Hacen justicia verdadera? ¿Defienden al inocente? ¿Castigan al culpable? No, hacen todo lo contrario, ¿no? Culpan al inocente, defienden al culpable, se llenan ellos mismos, pero Jesucristo no será así. Él traerá el gobierno perfecto. ¿Dónde comenzará? Desde Jerusalén. Por eso dice así, Jehová enviará desde Sión, que es Jerusalén, la vara de tu poder. Después dice, domina en medio de tus enemigos. Esto va a pasar literalmente en su segunda venida. Y obviamente en ese momento su pueblo le creerá. ¿A qué pueblo? Pues aquellos que hoy le rechazan, ¿no? Especialmente los judíos, que ellos no creen hasta hoy en día que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías, pero cuando le vean ese día, le van a creer y se van a entregar a ellos, como nos hemos entregado nosotros hoy en día, ¿no? Para servirle, ¿no? Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y habla de lo que hará, ¿no? Como si algo nuevo comenzara, por eso habla desde la mañana, ¿no? Dice, desde el seno de la aurora es cuando sale el día, ¿no? Dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Bueno, ahora llegamos al verso número 4. En el verso número 4 ya deja de hablar sobre el gobierno de Cristo como el rey, de su exaltación como rey. Y David ahora habla que Jesús también es un sacerdote escogido por Dios, un sacerdote que intercede por aquellos que han confiado en él, un sacerdote que no desciende de la tribu de Leví. Este es un sacerdote diferente. Jesús es un sacerdote eterno. Los descendientes de Leví no eran sacerdotes eternos, ¿ok? Pero Jesús sí, porque su linaje es diferente. Dice el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec, ¿no? Aquí se habla sobre el sacerdocio eterno de Jesús según el orden de Melquisedec. De Melquisedec se habla ya en Génesis 14, versos 17 al 20. No vamos a ir por cuestión de tiempo, pero usted puede ir a Génesis 14 y se habla de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, en forma general, Melquisedec fue al mismo tiempo rey y, y sacerdote. El asunto es que se habla de él como alguien que no tuvo principio, o sea, no tuvo un nacimiento ni un fin, o sea, que no tuvo muerte. Sí, de Melquisedec se habla de él como alguien que no tuvo ni principio ni fin. O sea, es una imagen de Jesucristo como alguien eterno, ¿no? Y Jesucristo no tiene un principio ni un fin. Cuando se habla de alguien que no tiene ni principio ni fin, se habla de alguien que es eterno y solamente eso, o quien es así es Dios. Usted y yo sí tenemos un principio, ¿ok? ¿Por qué? Porque fuimos creados. Es cierto que nuestra alma nunca va a morir porque es eterna, pero sí tuvimos un principio. Jesucristo no, Jehová no, el Espíritu Santo no. Ellos no tienen un principio, ellos siempre han existido. Esto se llama ser eterno, que siempre has existido. Usted me pregunta, ¿cómo es eso? Yo no puedo explicar eso, nadie lo puede explicar, pero Dios siempre ha existido. Eso es lo que quiere decir cuando le dijo a Moisés, si te preguntan quién soy yo, diles, yo soy el que soy. O sea, significa yo soy el Dios eterno. No tengo principio. O sea, yo soy el que soy significa, es en un tiempo presente. O sea, yo siempre soy. O sea, no tengo principio, no tengo un fin, no tengo un comienzo. Yo soy simplemente el que soy, ¿no? Y recuerde que Jesucristo dijo eso de sí mismo, ¿no? Bueno, por eso a Jesucristo se le compara con Melquisedec, porque Melquisedec fue un rey y también fue sacerdote, y que Melquisedec no tuvo principio, según Génesis 14, ni tuvo fin. Por eso David también en el Salmo 110 le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Jesús no fue como los levitas, ellos eran hombres, ¿no? Así es que para reclamar su importancia sobre esto, se citó, Pablo de hecho citó allá en Hebreos también el Salmo 110 para hablar de Jesús. Ya no da mucho tiempo, ¿no? Pero miren, vamos a leer no Génesis 14 porque no terminaríamos, pero Hebreos 7:14. Así búsquelo. Lo que dice, no lo quería yo leer, pero después lo que dice es bien importante porque habla de Jesucristo en su sacerdocio, ¿no? Y cómo esto trajo salvación y esperanza al hombre perdido. Hebreos capítulo 7 en el verso 14. ¿Lo tiene? Ahora, miren la diferencia que existe entre el sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo y el sacerdocio de los levitas. Recuerden que bajo la ley el sacerdocio pertenecía únicamente a los descendientes de Aarón, o sea, los levitas. Nadie más podía ser sacerdote. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús fue sacerdote si se desciende de la tribu de Leví? Ah, porque Dios dice que Jesús es un tipo de sacerdote de otro linaje. Es como Melquisedec. Y hay una diferencia entre estos sacerdocios y aquí se va a enseñar. El sacerdocio de Cristo es superior, es mejor, es más grande que el sacerdocio de los levitas. Y miren que el sacerdocio de los levitas era importante porque fue puesto también por Dios, ¿sí me entiende? Miren lo que dijo Pablo ahí en Hebreos, dice, verso 14 al 28 del capítulo 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso es cierto, dice. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, dice, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Sí, porque habla de alguien eterno, ¿no? Dice, pues se da testimonio de él, o sea, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice Pablo,
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. A ver, ¿en quién hay más esperanza para acercarse? ¿A los sacerdotes levitas o al sacerdocio de Jesucristo que es eterno? Sí. Es interesante. Pablo escribió esto a los hebreos porque los hebreos, los cristianos judíos, salvos, querían regresar a tener sacerdotes levitas y no querían confiar en Cristo como su sacerdote. Por eso Pablo les dice, hey hebreos, el sacerdocio de Cristo es mejor que el de los levitas. ¿Sí me entiende? Por eso se escribió la carta a los hebreos, para enseñar que Jesucristo es mayor, mayor el sacerdocio de él, ¿no? Dice en el verso, dice enseguida, y esto no fue hecho, dice, sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, a los levitas. Pero este, o sea, Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice. ¿Por qué? Dice, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, es el mismo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, dice Pablo, nos convenía, habló a la iglesia, a la iglesia de los hebreos, por supuesto, nos convenía, dice, y menciona las características de Cristo, que son diferentes a los levitas, ¿no? Dice, ¿cómo era Cristo? ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo es? Santo, dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sus sumos sacerdotes para siempre ofreciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Más entienda esto, en el pueblo hebreo, cuando tenían sacerdotes levitas, imagínense, ¿no? Un hombre pecador, él quiere que Dios le perdone su pecado. ¿Qué tiene que hacer? Pues número uno, tiene que ponerse en una lista para ver qué sacerdote le va a atender. ¿Sí me entiende? Porque hay muchos que están queriendo hablar con el sacerdote. Si los hombres no podían ir delante de Dios y decir, Dios, he pecado, por favor, ayúdame. No funcionaba así. Tenían que ir con el sacerdote de los levitas. Y el sacerdote lo ponía en la lista y después cuando llegara el día de los sacrificios, el sacerdote decía, Señor, ahora fulano de tal, ¿no? Que pecó y todo, hizo todo esto y él va a presentar su ofrenda para que tú le perdones y se hacía el sacrificio. Dicen que muchas veces tenían más oportunidad aquellos que tenían buena relación con el sacerdote. O sea que había una especie de mordida también, ¿no? Los más ricos tenían más oportunidad. Número uno, para acercarse al sacerdote. Pero después, ¿saben qué tiene que hacer el sacerdote? Habría que esperar que ese sacerdote no estuviera tan viejo, ¿ok? Porque podía morirse antes de llevar tu petición delante de Dios. ¿Y qué pasaba si se moría antes de que llevara tu petición? Pues se perdía tu petición y tenías que volver a empezar de cero, o sea, buscar otro sacerdote que presentara tu ofrenda. Y si encontrabas uno nuevo, igual, antes de que ese sacerdote presentara delante de Dios, ¿saben qué tenía que hacer el sacerdote? Presentar sacrificios por su propio pecado. Y si se limpiaba, hasta entonces podía presentar su petición. Y un rollo, ¿no? Y así era todo el tiempo, eso era algo difícil. Por eso el sacerdote nunca descansaba. Siempre estaba trabajando porque el pueblo siempre estaba pecando. Y porque recuerden que los sacrificios solamente cubrían los pecados. Y año con año tenían que hacerse los sacrificios por los mismos pecados.
Dice Pablo, hablando de Cristo, nos convenía un sacerdote diferente, uno que nunca se muere, uno con el que nunca hay que hacer citas a ver si tiene tiempo, uno que siempre está escuchando, uno que tiene todo el tiempo, uno que conoce lo que sabes antes de que se lo digas, que no necesita listas, que no olvida lo que usted le dice. Uno que no necesita purificarse a sí mismo para ver si el Padre lo escucha porque Él es santo, inocente, sin pecado. Alguien al que no hay que darle mordida, ¿ok? Porque Él no hace acepción de personas. Porque Él mira al del espíritu humilde y contrito, eso sí. Y mira de lejos al que se exalta. ¿Sí me entiende? Por eso es tan importante entender que tenemos un rey justo y soberano que ha vencido, ¿ok? Que está en su trono, que tiene el poder para decidir, pero que también ese rey es sacerdote e intercede por aquellos que vienen a él suplicando su misericordia, ¿ok? Y que algún día le veremos tal y como es, ¿ok? Porque sin extenderme más, del verso número 5 al verso 7 termina el Salmo 110 diciéndonos que llegará el día de su justa ira cuando él traerá justicia a esta tierra, ¿ok? Derrotando y quitando a todas las naciones que se le han opuesto, y estableciendo su justicia verdadera, junto con todos aquellos que han confiado en él y que somos usted y yo también, ¿ok? Y los que sean salvados en la tribulación. Miren lo que dice el verso número 5. El Señor está a tu diestra, dice el Salmo 110, verso 5 al 7. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Hoy hay día de salvación, hoy es día de salvación, ¿cierto? Hoy el Señor está reconciliando a los pecadores con Él. Todo el hombre que confía sus pecados delante de Dios, que confía en Cristo, tiene oportunidad de vida eterna. El día de salvación es hoy, pero llegará el día de la ira de los justos juicios de Dios. Eso va a llegar. Y nosotros deberíamos esperarlo como si fuera a pasar, no mañana, como si fuera a pasar hoy. Así deberíamos vivir, como si fuera a pasar hoy mismo, ¿ok? Porque el Señor así lo dejó. No que lo mires como mañana, sino como hoy. Dice el verso 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todo esto que acabo de leer habla que cuando Cristo venga, Él va a vencer a todas las naciones, a todos aquellos que se lo pongan, van a, literalmente, ¿ok? Van a ser destruidas en un lugar que se llama, en una guerra que se llama Armagedón, en un valle que se llama precisamente Armagedón o el valle de Josafat también. Es un valle que hoy existe ahí en la tierra de Israel. Es un valle de tantos kilómetros de largo y tanto de ancho. No es muy grande, pero es lugar suficiente para que las naciones se junten a querer destruir a Cristo que gobierna desde Israel. Pero Cristo les va a destruir a ellos, ¿ok? Las naciones se van a unir para luchar contra Dios, pero ellos no pueden contra Dios, obviamente, ¿ok? Y la profecía dice aquí que Él les va a destruir y que Él va a gobernar, ¿no? Y que va a levantar su cabeza. Dice que se detiene en el arroyo y toma agua y levanta su cabeza. Eso habla de, así eso hacía un rey, ¿no? Que cuando gobernaba, Él se detenía, tomaba agua y se refrescaba porque Él ha vencido, ¿no? Algo que no podía hacer, que queda derrotado. Y te leo solamente, no lo busques porque no nos dará tiempo, pero te leo algunos textos que hablan sobre la victoria final de Jesucristo. Por ejemplo, dice allá en Joel capítulo 3, en el verso 2 una profecía similar, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, dice, y de Israel mi heredad, quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3:12 al 13 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y después la ve como alguien que mete la hoz para cortar lo que ya está listo para ser cosechado, ¿ok? Pero esto habla de un juicio, ¿ok? Dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Esa guerra la ve Dios como si reuniera a las naciones como si fueran uvas, metidas en un lagar, o sea, que es el lugar donde se aplastaban las uvas para sacarle el vino, ¿no? Yo así las veo, dice, los voy a reunir ahí en ese valle como uvas y los voy a aplastar, dice, y van a desangrar
O sea, van a morir, dice, por mi ira, ¿no? Dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 17 al verso 20, que habla de lo mismo, habla de ese día de la ira, que es de cuando Cristo, después de que Cristo lleve a su iglesia y Él venga, en el Armagedón, la gran Armagedón, dice así, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, ¿no? Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. O sea, estas son las naciones, o sea, córtalas, ¿no? Porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, habla Dios destruyendo a las naciones que se le oponen, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, escuchen, y vendimió la viña de la tierra, o sea, las cortó, ¿no? Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, significa que las aplastó como se aplasta la uva y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar, o sea, aquí el lagar son las naciones siendo destruidas en el valle de Josafat. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esa guerra va a ser tan horrible que la sangre dice que va a subir, cuando dice hasta los frenos de la caballo, habla de la altura, ¿no? O sea que la sangre va a subir a una altura como hasta donde llega el freno del caballo, ¿no? Habla de la sangre que se va a derramar ahí de las naciones que se oponen a Dios, que piensan que van a destruir al pueblo de Israel y a Cristo, pero que Cristo les va a destruir a ellos. Ahí en ese valle de Josafat, muchas naciones han sido vencidas, ¿ok? Ahí en ese mismo lugar. Ese lugar ha sido un lugar de guerras pasadas donde Dios siempre ha vencido a través del pueblo de Israel, ¿no? Y solamente para terminar, Apocalipsis 19, verso 11 al 21, que habla de lo mismo, de Jesucristo viniendo a eliminar a sus enemigos y reinando 1000 años aquí. Dice, entonces vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, dice. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, que somos nosotros cuando estamos con él, dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, o sea, su palabra, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, estas son las naciones, y vi a la bestia, aquí se representa a la nación como una gran bestia, ¿ok? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, las naciones, la bestia que es un sistema de varias naciones, y la bestia fue apresada, dice, y con ella al falso profeta. El falso profeta es aquel que los dirige, ¿no? Que se opone a Dios, el diablo, para que me entienda, ¿no? Que usa a una persona. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Conclusión, me pasé un poquito, ¿ok? Conclusión, el Salmo 110 es un llamado a confiar en Dios, en Cristo, obviamente en Dios, en su soberanía, que Él es el Rey soberano, Él es nuestro sumo sacerdote e intercesor. Jesús es exaltado en su trono, pero también Él es el sacerdote para su iglesia, ¿ok?
viviendo para derrotar a sus enemigos y reinar sobre la tierra con todos sus santos. Nosotros hoy en día deberíamos vivir así, a la espera del gran rey y confiando en que tenemos a alguien que puede interceder por nosotros todo el tiempo. ¿Y qué podemos decir? Pues bendito sea nuestro Dios, Rey soberano y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude a seguir adelante confiando en que tenemos a uno poderoso que nos gobierna y nos ayuda, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde, Señor. Gracias por la porción de tu palabra, Señor, que fue citada para ayudar primeramente, Señor, al pueblo hebreo, cristianos como nosotros, que estaban desanimados, Señor, y que querían retroceder, pero Pablo les habló sobre Jesucristo, el Rey soberano, que ha vencido, Señor, a los enemigos, aunque hoy no se mire así, pero esa es una realidad que se cumplirá. Pero también, Padre, que les recordó como a nosotros que Jesús también es el sumo sacerdote escogido por Dios para interceder por aquellos que han confiado en Él. Y eso somos nosotros también. Que aunque vivimos en un tiempo de injusticias, no siempre será así, Señor. Aunque vivimos en un tiempo en el que nadie nos escucha ni nos presta atención, muchas veces Jesucristo sí lo hace, Padre. Por favor, ayúdanos a seguir teniendo fe en Él, que no retrocedamos, que compremos ánimo y que sigamos adelante, teniendo en el concepto correcto a nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.